Mi nombre no lo voy a revelar, aunque en este punto, supongo que eso ya no importa. No busco perdón, ni fama. Solo dejar este testimonio antes de que el nombre Burger Shot vuelva a salir a la luz. Sí. Ese Burger Shot, ubicado en Temple, a la salida de Los Santos. El que cerró de forma abrupta en 1994 y que nunca volvió a abrir. El que fue borrado de los comerciales, retirado de los mapas de la franquicia y sellado por la ciudad. La razón no fue una simple fuga de gas, como dijeron. No fue vandalismo, fue algo mucho peor. Fue un acto de odio. Uno que yo cometí. Tenía 26 años. Vivía en Cantón, al borde del mapa, al fondo del olvido. Mi pieza estaba encima de una licorería cerrada, con paredes agrietadas que apestaban a humedad, y un colchón hundido que chirriaba con solo mirarlo. La electricidad fallaba. El refrigerador no enfriaba. Y la radio solo captaba estática. Pero eso no era lo peor. Abajo, en el rincón más oscuro de ese infierno, estaba mi madre. Postrada en una cama vieja, cubierta con mantas que más parecían trapos mojados. Tenía Alzheimer severo, y lo poco que quedaba de ella era apenas una sombra. Su piel estaba pálida, amarilla, con llagas en la espalda que olían a carne vieja expuesta al sol. Su orina caía en pañales que yo no podía cambiar a tiempo. A veces, las moscas se posaban en sus piernas sin que ella se moviera. Le hablaba, pero ella no me respondía. Me miraba como si yo fuera un extraño. Como si nunca me hubiese parido. En las noches gritaba, decía nombres de gente que no existía. Se reía sola. Y cuando callaba, parecía muerta. Nadie vino a verla jamás. Ningún doctor, ningún vecino. Éramos solo ella, mi hermano menor, y yo. Yo vendía latas, cables viejos y a veces lavaba autos por monedas. Hasta que conseguí lo que parecía un trabajo digno. Conseguí trabajo en el Burger Shot de Temple, en febrero del 94. Ese lugar, fue peor que la casa. El suelo pegajoso, las cucarachas en la cafetera, los refrigeradores con carne que olía a vómito tibio. Los empleados eran peores que el olor. Jack Beckman, el supervisor. Un tipo con la panza colgando y la sonrisa podrida. Racista, sucio, agresivo. Usaba guantes solo cuando llegaban inspectores, y siempre olía a cerveza rancia y ceniza. Megan Adams, la cajera. Una rubia con el alma negra. Se burlaba de todos, se pintaba las uñas mientras clientes desnutridos le rogaban por comida con cupones rotos. Megan era el tipo de persona que podía arruinarte el día con una sonrisa. A veces de cara al público, se hacía la simpática. Decía, que tengas un día sabrosito. Y regalaba galletas a los niños blancos. Pero apenas el cliente se iba, comenzaban los comentarios venenosos. Otro gordo con triple combo. Ojalá se muera en el baño. ¿Viste a la negra esa? Pidió ketchup como si supiera leer. Ese vagabundo huele mejor que tu madre. Sí. Me decía esas cosas frente a todos. Usaba mi pobreza, mi ropa, la muerte de mi padre, como chistes para el descanso del personal. Y no era solo conmigo. Una vez, le cobró de más a una señora invidente, y cuando el hijo de la mujer se quejó, Claire dijo: bueno, al menos tu madre no la atropelló un camión. Agradecido deberías estar. También solía llamar mentales a los clientes con discapacidades, les hablaba despacio y les lanzaba ketchup extra sin pedírselo. Una vez dijo: hay que darles más salsa, así se distraen con los colores. Le gustaba hacer daño. Y que la aplaudieran por hacerlo. No era cruel por venganza. Era cruel por costumbre. Por adicción. Y Jack era un cerdo con zapatos y cerebro de rata. Y lo sabía. Fumaba dentro de la cocina. Apagaba colillas dentro de los botes de salsa. Usaba los guantes para limpiarse el sudor de las axilas. Nunca se lavaba sus manos. Nunca. El muy cabrón decía, que los gérmenes hacen a los hombres. Se reía cuando los clientes se quejaban por intoxicación. Una vez un chico vomitó en la barra y Jack dijo: eso no es vómito, es la salsa especial saliendo en reversa. Y obligó a uno de nosotros a servir comida encima de ese vómito porque ya era tarde para limpiar. Pero lo peor no era la higiene, era su sadismo. Jack odiaba a los pobres, a los latinos, a los negros, a los niños. Los despreciaba con tanta intensidad que parecía gozar viendo su miseria. Un día entró un anciano con Parkinson. Apenas podía hablar. Pidió comida despacio, temblando. Jack se acercó por detrás, y lo asustó.
El pobre señor se orinó encima. Jack rió tanto que se tiró al suelo de la cocina. Megan lo vio, y como anécdota, dijo que fue el mejor martes del mes. En otra ocasión, un niño con síndrome de Down entró con su madre. Pidió nuggets con sonrisa. Jack se los dio fríos y le tiró la bandeja con fuerza sobre la mesa. Cuando el niño lloró, Jack le dijo, cállate o te encierro en la freidora. Y miró a Megan. Ambos se rieron. Jack hablaba con orgullo de cómo su padre había apaleado manifestantes en los 70. Decía que la limpieza empezaba con una buena hamburguesa y menos gente inútil. Yo mientras tanto era el que limpiaba vómito de niños pobres a las 3 a.m. por $7 la hora. Noche tras noche, la basura entraba por la puerta principal y salía por la trasera en bandejas plásticas. Y luego estaban los clientes de siempre. Un desfile nocturno de lo peor de los santos. Policías corruptos, traficantes, gángsters, adolescentes destrozados pidiendo comida a crédito, prostitutas embarazadas pidiendo un nugget, ancianos con pañales. Todos eran la decoración de ese teatro decadente. Pero nunca dije nada. Tragué la mugre. Tragué las risas. Tragué mi orgullo. Hasta lo que pasó con mi hermano menor. Él tenía 16 años, pero su mente se había quedado en los 6. Nació con una hipoxia cerebral por culpa de una partera borracha en el hospital. No hablaba bien. Caminaba raro. Se asustaba con los relámpagos. Pero aún así, él era feliz. Siempre usaba la misma chaqueta azul con botones rojos, aunque ya no le cerraba. Veía caricaturas en una tele sin cable. Amaba las papas fritas con ketchup. Y cada vez que ahorraba monedas, iba solo al Burger Shot. Ahí, esos malnacidos lo trataban como mascota. Megan lo saludaba con un hola cerebrito. Y Jack decía, ya llegó el mongolo feliz. Él reía. No entendía. Una noche, yo no fui al turno, porque estaba cuidando a mamá que no dejaba de convulsionar. Así que Luis fue solo al Burger Shot, con sus monedas. Con su chaqueta azul. Pidió su combo favorito, el combo supremo de papas fritas. Yo supe después lo que pasó. Lo contaron riéndose. Jack le metió un cigarro apagado dentro del pan. Megan se limpió el maquillaje con una servilleta y la puso dentro de la caja como si fuera parte del envoltorio. Uno de los otros empleados, Eric Skinny Hawkins, me confesó que Jack escupió 2 veces sobre las papas, y luego limpió el inodoro con la cuchara de servir. Y se lo dieron a Luis, como si nada. Él dijo gracias y se fue comiendo. Esa noche, llegó vomitando a la casa. Se agarraba el estómago como si le quemara. Tenía espuma blanca en los labios. Temblaba. Se orinó encima mientras gritaba mi nombre. Intenté llevarlo al hospital pero me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que sin seguro no podemos hacer nada. Así que en casa, le di agua. Le puse paños. Lo abracé. Y así pasó 3 días. Defecando negro. Sangrando por la nariz. Gritando como un animal herido. El último día no me reconocía. Solo decía, no quiero más papas. No quiero más papas. Murió con los ojos abiertos. Con la chaqueta azul empapada de vómito y sangre. Y con olor a Burger Shot. Llamé al Burger Shot al día siguiente. Jack contestó. Le dije. Mi hermano murió por lo que ustedes le dieron. Y él procedió a contestar. Pendejo, si no aguantaba la salsa, entonces que coma en su casa. Y colgó riéndose. Después de la muerte de Luis, la casa se volvió aún más silenciosa. La muerte ya vivía ahí, pero ahora había hecho espacio para quedarse. Mi madre, ya no hablaba. Ya no gritaba nombres inventados ni deliraba con la radio apagada. Solo, respiraba. Lenta. Irregular. Como si cada inhalación fuera una negociación con la muerte. Pasaron 3 días sin que probara bocado. Tenía los labios secos como corteza, los ojos hundidos, y la piel grisácea, rota en los bordes de las orejas. La piel detrás de su cabeza estaba necrosada. Había gusanos. Reales. Larvas nacidas en carne humana viva. Los quitaba con pinzas y alcohol. Llorando. Vomitando en silencio. No podía pagar un hospital. Y los vecinos no querían saber. Esa noche, le calenté sopa con agua del grifo. No tragó. Intenté darle puré con una cuchara plástica del Burger Shot. Irónico. Y entonces me miró.
Por primera vez en meses, me miró como si recordara quién era. Abrió la boca. Dijo algo, pero sus labios no se movían bien. Me acerqué. El niño, no dejes que se olviden de él. Luego se desmayó. No volvió a despertar. Murió a la mañana siguiente. Su cuerpo estaba tan frágil que al levantarla para limpiarla, su cadera se fracturó con un crujido seco. La dejé envuelta en mantas sobre el sofá. No podía enterrarla. No podía pagar una urna. Y entonces supe que el Burger Shot ya no solo me había arrebatado a mi hermano. También me había arrebatado lo último que me mantenía cuerdo. En ese momento, dejé de ser un hombre, y me convertí en algo más, en algo que no pensaba ni llorar, solo vengarse. No quería justicia, no quería cerrarles el local, quería que supieran cómo se siente el infierno por dentro. Así que lo planeé todo. Pasé 2 semanas pensando en cómo acabar con ese lugar. No quería hacerlo rápido. No quería balas. Quería algo más lento. Más profundo. Que doliera más. Quería que se sintiera como lo que Louis sintió al comer ese veneno disfrazado de hamburguesa. Empecé a guardar cosas. Bolsas de carne en descomposición. Contenedores con químicos limpiadores industriales del Burger Shot, prestados. Fragmentos de vidrio molido sacados de una ferretería. Una garrafa de aceite de motor usado. Un envase especial para lo más importante. Mi sangre. Entre otras cosas era martes. 26 de septiembre de 1994. Mi último turno en ese lugar. Entré como siempre, saludando al bastardo de Jack, y a la zorra de Megan. Fingí sonreír. Como si nada. Y a eso de las 2 a.m., cuando los demás se relajaban atrás fumando, empecé mi obra. Apagué el sistema de cámaras internas, en ese entonces ya usaban un sistema arcaico de vigilancia. Reemplacé la carne en la nevera con la carne podrida mezclada con restos de rata que había triturado en casa. Mezclé el ketchup con sangre de mi brazo y un poco de ácido de batería. Usé los guantes que Jack siempre olvidaba en su casillero. La salsa especial tenía restos de limpiador industrial y escamas de vidrio molido. Todo iba servido en pan contaminado con excremento de paloma, que había recolectado días antes. Megan entró y me apresuró de mala manera como siempre. Le dije que ya están en camino. Y los serví con la mejor sonrisa. Entre las 2:15 y las 3 a.m., 14 personas comieron de mi menú. Afuera llovía. La radio sonaba bajo, con una canción country. La freidora burbujeaba como si no pasara nada, como si no acabara de poner en marcha la cena más inmunda que esta ciudad haya conocido. Recuerdo el orden perfecto de los que cayeron. Primero fue Rick Holloway. El policía corrupto con gafas oscuras incluso de noche. Siempre venía a buscar combos gratis a cambio de no ver nada en la cocina. Esa noche pidió una hamburguesa doble con extra queso, y le puse tanto veneno que el pan apenas absorbía el líquido. Lo vi llevárselo al auto. No habían pasado ni 10 minutos cuando se tambaleó de nuevo hacia la entrada, pálido, sudando como un cerdo. Comenzó a estornudar sangre. Se tocó la nariz y su cartílago se partió como gelatina. Su rostro se deformaba mientras intentaba llegar de vuelta al auto. Sus encías se abrieron como flores podridas, dejando expuesta la raíz de sus dientes, que se le cayeron uno por uno. Tosió. Se inclinó. Y cuando vomitó, salieron pedazos de su propia lengua, derretida. Un trozo cayó sobre su placa. Hervía. Literalmente, hirviendo. Quiso correr, pero su pierna izquierda ya no respondía. La rodilla estaba inflamada, el hueso expuesto a través de la piel agrietada. Cayó de cara al suelo. El impacto hizo que uno de sus ojos saliera parcialmente de la órbita, colgando, latiendo. Lo dejó ahí, temblando, tosiendo, descomponiéndose. Su labio superior temblaba, y su cuello se le había puesto rojo como carne cocida. Uno de sus intestinos se notaba inflamado a través de la camisa. Literalmente parecía tener una serpiente viva empujando desde adentro, como si su cuerpo ya no supiera en qué dirección descomponerse. Después fue el grupo de malotes. Uno de ellos empezó a sangrar por los ojos. Otro se agarraba la garganta, tratando de tragar pero sin poder, con los labios reventados, llenos de ampollas. Uno intentó correr al baño, pero resbaló en el vómito de su amigo, cayó de frente y se partió la nariz contra el piso de azulejos sucios.
El grito que soltó era más por lo que sentía adentro que por el golpe. Sus gritos se mezclaban con el olor. Un hedor agrio, como carne de hamburguesa mezclada con drenaje y ácido estomacal. Mientras tanto, yo esperaba a los dos principales, Jack y Megan. Megan bebió el batido entero mientras revisaba su beeper. Llevaba gloss de fresa y se había retocado con un espejo que tenía grasa en la parte trasera. La primera reacción fue un chasquido en su cuello. Se rió. Luego se tragó la lengua sin querer. Intentó hablar, pero solo salió un chillido húmedo, como el de un animal ahogado. La piel de su cara se puso morada. Ampollas le brotaron en los párpados y explotaron con cada parpadeo. Una burbuja negra se formó debajo de su barbilla, y cuando reventó, salió una mezcla de pus, grasa y esmalte dental derretido. Se levantó y corrió al baño. Yo la seguí. Se estaba rascando el cuello con tanta fuerza que se arrancaba la carne, las uñas llenas de piel, el hueso de la clavícula visible. Su garganta sonaba como una licuadora rota. Estaba intentando vomitar algo que ya no estaba dentro. En el espejo del baño escribió con su sangre. ¿Qué hiciste? Le contesté clavando el gancho de limpieza en su pierna. Solo una vez. Cayó como una bolsa de huesos huecos. Y la dejé gritando como un animal degollado, tragando espuma, sobre su propio vómito con sangre y trozos de lengua. Ya devoró su hamburguesa mientras veía contenido para adultos en el monitor de las cámaras. Siempre decía que eso le abría el apetito. Luego, los síntomas fueron, espasmos en los brazos. Luego, unos gimoteos. Hasta que finalmente vomitó. No fue un vómito normal, fue una erupción. Chorros de bilis negra, caliente, con coágulos de carne sin digerir. Le salió por la boca y por la nariz. La punta de su lengua explotó. Literalmente se despegó del resto y cayó como un pedazo de hígado. Corrió hacia la cocina gritando mi nombre, los ojos inyectados, las venas del cuello reventadas. Cada paso que daba, sangraba del ano, como si alguien le hubiera metido un rallador dentro. Y en ese momento, empezó a defecarse encima. No por miedo. Por reacción corporal. Un líquido negro le bajó por la pierna derecha. Las heces eran sanguinolentas, espesas, de un olor tan fuerte que me hizo retroceder 2 pasos. Intentó apoyarse en la pared. Cayó de lado. Se golpeó la cabeza con la caja registradora. Sangraba, se revolvía, murmurando ¿qué es esto? ¿Qué me hiciste? Me agaché a su lado. Le dije. ¿Sabes cómo se sintió mi hermano cuando le diste tu combo especial? Esta es la versión de lujo. Jack no respondió. No podía. Tenía la mandíbula dislocada. Su labio colgaba. Y uno de sus testículos se había hinchado tanto que le reventó la cremallera del pantalón. Sangraba. Mucho. Por la boca, por el recto, por los poros. Se arrastró. Y yo le tiré una caja de papas congeladas encima. Le rompió la nariz. Y se meó encima, llorando. No murió esa noche. Siguió vivo. Pero lo sacaron en una camilla 2 horas después. Sin poder moverse, hablar, o tragar. Lamentablemente, esto fue a costa de la gente que no tuvo nada que ver con esto. Un niño de 7 años se desplomó mientras comía sus nuggets. Tenía espuma blanca y sangre saliendo por los oídos. La madre intentó reanimarlo y le vomitó en el rostro. Ácido. Le quemó los párpados. Un anciano convulsionó y mordió su propia lengua. Se la tragó. Se ahogó con ella. Un adolescente se arrancó las uñas tratando de escarbar la garganta. Creía que podía sacar lo que lo estaba matando. Solo sacó sangre, carne, y su propia tráquea, colgando, como un tubo plástico podrido. Y yo estaba detrás del mostrador, sirviendo combos con guantes limpios, con una sonrisa, y música de fondo. Era mi noche, mi obra. Las primeras sirenas se escucharon a las 3:06 de la madrugada. 3 patrullas de policía llegaron en minutos, acompañadas de 2 ambulancias y un equipo de control sanitario. Uno de los paramédicos vomitó al ver la escena. Charcos de sangre mezclados con papas fritas, vómito espeso esparcido por el piso y cuerpos que aún se retorcían entre fluidos imposibles de identificar. Recuerdo a uno de los oficiales intentar ayudar a Megan. Se arrodilló junto a ella, pero resbaló en su sangre mezclada con el batido corrosivo. Cayó con la cara contra la barra, se levantó gritando. Esto no es comida, esto es ácido. Otro paramédico intentó reanimar a Rick. Su cuerpo estaba inmóvil, hinchado, con burbujas oscuras saliendo de la boca como si se estuviera descomponiendo mientras aún respiraba.
Cuando intentaron moverlo, uno de sus ojos explotó, literalmente, rociando una mezcla gelatinosa amarilla y sangre en la cara del asistente. Jack ya no gritaba. Estaba en el suelo, inconsciente, temblando con espasmos involuntarios. El ácido lo había dejado parcialmente ciego. Y su estómago había colapsado internamente, causando una hemorragia masiva que empapó su uniforme desde la cintura hasta las rodillas. Tenía sangre en los oídos. Los dedos rotos por tanto rascarse el abdomen. El labio inferior le colgaba. Fue uno de los pocos que sobrevivió, pero quedó sin poder caminar ni hablar. Y por dentro, sabiendo que fue yo, solo yo. Mientras todos gritaban y los paramédicos intentaban contener el infierno. Yo ya no estaba ahí. Salí por la puerta trasera antes de que las sirenas siquiera doblaran la esquina. Mi uniforme lo tiré a un contenedor incendiado en las afueras de Idlewood. Ya tenía otra ropa preparada, otro peinado, otro destino. Tomé un taxi a Las Venturas esa misma madrugada. En el trayecto, el conductor escuchaba las noticias en la radio. Incidente grave en local de comida rápida en Temple. Autoridades no han emitido comunicado oficial, pero testigos reportan múltiples personas afectadas por contaminación química en los alimentos. Y yo sonreía. El caso nunca se resolvió. Burger Shot cerró el local de Temple esa misma semana. Pintaron de gris las ventanas. Encerraron el edificio con paneles metálicos y retiraron todo rastro de la franquicia en la zona. No hubo juicio, no hubo culpable, solo víctimas. 3 murieron esa misma noche. Otros 4 días después por complicaciones internas. Los sobrevivientes nunca hablaron, algunos por trauma, otros por miedo. Burger Shot negó todo. Pagaron compensaciones secretas. Sellaron los expedientes. El incidente fue etiquetado como sabotaje anónimo de origen químico. Y luego, lo enterraron. Hasta el día de hoy el edificio sigue abandonado. Sellado con rejas oxidadas, cubierto por maleza. Nadie lo quiere comprar. Nadie se atreve a entrar. Pero hay algo que siempre me ha inquietado. Cada vez que voy a un nuevo restaurante, cada vez que veo un Burger Shot en otra ciudad, siento que no puedo evitar sonreír. Porque sé que aún no me encontraron. Sé que nunca podrán rastrear el veneno. Y porque, en lo más profundo de mí, quiero volver a hacerlo. ¿Quieres una sonrisa con tu combo? Yo te la sirvo. Pero ten cuidado, porque si te burlas de él, quizá el próximo turno de cierre sea el tuyo.